9 comentarios sobre el Partido Comunista Chino. Editoriales del periódico La Gran Época. Comentario número 5. La confabulación de Jiang Zemin con el Partido Comunista Chino para perseguir a Falun Gong. Prólogo. Zhang Fuchen, una mujer de 38 años, era una empleada del parque Shanghe en la ciudad de Pingdu, provincia de Shandong, China. Fue a Beijing para presentar una apelación en favor de Falun Gong en noviembre del año 2000. Luego de presentarla, fue secuestrada por las autoridades. Según fuentes carcelarias, la policía torturó y humilló a Zhang Fuchen, desnudándola y rapándole la cabeza. Estaba atada todo el tiempo a una cama con las extremidades estiradas, con lo que debía orinar y defecar en esa posición. Más tarde, la policía le inyectó una droga venenosa desconocida. Después de la inyección, Zhang sintió tanto dolor que estuvo cerca de perder la razón. Padeció sufrimientos indescriptibles en esta condición hasta que murió. Unos funcionarios de la oficina 610 fueron testigos de todo el hecho. Este informe fue tomado del sitio web de Minhui, 31 de mayo del año 2004. Yang Liron, de 34 años, vivía en la calle Beirnen, en la ciudad de Dingshao, distrito de Baoding, provincia de Hebei. Las policías solían acosar e intimidar a su familia a raíz de su condición de practicante de Falun Gong. El 8 de febrero del año 2002, después de una redada policial nocturna, el esposo de Yang, un operador vehicular en la oficina de padrones y meteorología, quedó traumatizado y con miedo de perder su trabajo. No podía soportar la tremenda presión que había tenido que soportar esa noche. A la mañana siguiente, mientras sus padres estaban afuera, estranguló a su esposa. Y así fue la trágica muerte de Yang Liron, con un hijo de 10 años que quedaba sin madre. Momentos después, su esposo informó del hecho a las autoridades y a la policía, y la policía se dirigió rápidamente al lugar para realizarle una autopsia al cuerpo de la mujer. Empezaron a sacarle varios órganos del cuerpo, mientras el cuerpo todavía irradiaba calor y sangraba constantemente. Una persona de la Oficina de Seguridad Pública de Dingshao declaró: "Esto no es una autopsia, es una vivisección". Este informe fue tomado del sitio web de Minhui del 22 de septiembre del año 2004. En el campo de trabajo forzado de Wanxia, provincia de Heilongjiang, una mujer embarazada de 7 meses fue colgada de una viga. Le ataron las manos con una soga áspera que pasaba por una polea sujetada a la viga, a unos 3 o 4 metros de altura. Le quitaron el banco sobre el que estaba parada y la dejaron colgando en el aire. Un extremo de la soga pasaba a través de la polea y el otro era sostenido por los guardias de la prisión. Cuando los guardias tiraban la soga, ella quedaba suspendida en el aire. Cuando los policías soltaban la soga, ella caía rápidamente al piso. Esta embarazada sufrió torturas tan dolorosas que tuvo un aborto espontáneo. El detalle macabro fue que obligaron a su esposo a presenciar la tortura de su esposa. Este informe fue tomado del sitio web de Minhui del 15 de noviembre del año 2004, sobre una entrevista con Wang Yuxi, practicante de Falun Gong, quien recibió torturas durante más de 100 días en el campo de trabajo forzoso de Wanxia. Estas tragedias espantosas sucedieron en la China actual y las padecen los practicantes de Falun Gong, objeto de persecuciones brutales. Los casos mencionados son solo algunos en una avalancha de casos que tuvieron lugar en los últimos 5 años, desde que, a fines de los años 70,
China inició un proceso de reformas económicas. El Partido Comunista Chino ha hecho grandes esfuerzos por construir una imagen positiva y liberal ante la comunidad internacional. Sin embargo, la reciente persecución a Falun Gong, la cual es sangrienta, irracional, masiva y encarnizada, ha permitido que la comunidad internacional fuese testigo, una vez más, de la realidad del Partido Comunista Chino, la violación de los derechos humanos más grande perpetrada por el Partido Comunista Chino. La gente solía echarle la culpa a la escasa moralidad de los policías por las atrocidades cometidas dentro del sistema legal y policial de China, y quería creer que el Partido Comunista Chino se había reformado y respetaba los derechos humanos. La brutal persecución practicada en todos los niveles de la sociedad china contra Falun Gong rompió con esa ilusión. Mucha gente ahora se pregunta cómo pudo ocurrir en China un hecho tan sangriento y absurdo, si se estaba recuperando el orden social después del caos de la revolución cultural terminada 20 años atrás. ¿Por qué volvió a entrar China en una pesadilla semejante? ¿Por qué Falun Gong, que sostiene los valores de verdad, benevolencia y tolerancia y que se ha difundido en más de 60 países, es víctima de esta cacería ejecutada solamente por el gobierno chino y no por ningún otro gobierno del mundo? En esta persecución, ¿qué relación existe entre Jiang Zemin y el Partido Comunista Chino? Jiang Zemin carece tanto de integridad moral como de idoneidad ejecutiva. Sin una maquinaria violenta, finamente calibrada como la del Partido Comunista Chino, basada en el asesinato y la mentira, Jiang nunca hubiera podido propagar este genocidio a toda China, y que incluso se ha extendido al extranjero mediante las embajadas chinas en el resto del mundo. De la misma manera, el Partido Comunista Chino le habría costado ir en contra de la corriente histórica actual y la atmósfera generada por su actual política de apertura, así como sus esfuerzos para integrarse al mundo. Si no hubiera un dictador testarudo y malévolo como Jiang Zemin, empecinado en imponer su voluntad, la reciprocidad y el apoyo mutuo entre Jiang Zemin y el espectro perverso del Partido Comunista Chino han llevado el grado de perversidad de esta persecución a un nivel sin precedentes, así como la resonancia de los gritos de un escalador en una montaña con nieve acumulada pueden causar una avalancha con consecuencias catastróficas. Primero, los orígenes similares generan sensaciones similares de crisis. Jiang Zemin nació en 1926, un año de calamidad. Al igual que el Partido Comunista Chino oculta su sangrienta historia, Jiang Zemin, frente al Partido Comunista Chino y al pueblo chino, ocultó su pasado de traidor a la nación. Cuando Jiang Zemin tenía 17 años, la guerra mundial antifascista estaba en pleno desarrollo. Mientras jóvenes patriotas se debatían en la frontera contra Japón para salvar a China, Jiang Zemin prefirió seguir su educación superior en la Universidad Central, establecida en 1942 por el régimen títere de los japoneses encabezado por Wang Yingwei en Nanjing. Según fuentes fidedignas, la verdadera razón es
que el padre biológico de Jiang Zemin, Jiang Xiyun, era un alto funcionario en el departamento de propaganda anti-China del ejército de ocupación japonés en la provincia de Jiangsu. Jiang Xiyun actuó como un verdadero traidor a China. En términos de bajezas, Jiang Zemin y el Partido Comunista Chino son la misma cosa. El pueblo chino no les despierta ningún sentimiento positivo y sus ansias de poder los llevan a asesinar a gente inocente. Después de que el Partido Comunista Chino saliera victorioso de la guerra civil con el Kuomintang, Partido Nacionalista, Jiang necesitaba ingresar en el Partido Comunista Chino para incrementar su riqueza personal y su posición social. Entonces inventó la mentira de que había sido adoptado y criado por su tío Jiang Shangqing, miembro del Partido Comunista Chino. Con este vínculo falso, Jiang Zemin pasó de ser un funcionario de bajo rango a viceministro de Industria Electrónica en unos pocos años. El ascenso de Jiang no se debió a su capacidad para el trabajo, sino para manipular conexiones y favores personales. Cuando era secretario del Partido Comunista Chino de la ciudad de Shanghai, Jiang Zemin no escatimó esfuerzos para ganarse el favoritismo de magnates partidarios como Li Xinyan y Chen Yun, quienes todos los años viajaban a Shanghai para asistir al Festival de la Primavera. Ya en este puesto, una vez llegó a quedarse esperando a Lin Xianyan durante varias horas en la nieve profunda para entregarle personalmente una torta de cumpleaños. La masacre de Tiananmen, el 4 de junio de 1989, fue otro punto de inflexión en la vida de Jiang Zemin. Después de que ordenara una represión enérgica y clausurara el periódico liberal World Economic Herald, el cual se atrevía a disentir con el gobierno, pusiera al líder del Congreso Popular, Wang Li, bajo el arresto domiciliario y apoyase las medidas represivas del 4 de junio. Jiang accedió al puesto de secretario general del Partido Comunista Chino. Mucho tiempo antes de Tiananmen, Jiang Zemin había entregado una carta secreta a Deng Xiaoping en la que pedía que se tomaran medidas definitivas contra los estudiantes. De otra manera, el partido y la nación quedarán de rodillas. En los últimos 15 años, Jiang ha impulsado salvajes represiones y asesinatos masivos de disidentes y grupos con creencias independientes en nombre de la llamada estabilidad como prioridad urgente. Desde que en 1991 Rusia y China inauguraron un periodo de estudio de sus fronteras, Jiang Zemin reconoció como válidas las invasiones del Zar y la ex Unión Soviética a China y aceptó sin chistar todos los pactos desiguales entre Rusia y China. A partir del Tratado de Aigun, China terminó entregando más de 1 millón de kilómetros cuadrados de su propio territorio gracias a Jiang. Jiang Zemin fingió ser el huérfano de un mártir del Partido Comunista Chino, cuando en realidad fue el primogénito de un traidor de China. En un ejemplo de engaño tomado del mismo Partido Comunista Chino, su apoyo a la masacre de los estudiantes del 4 de junio y la supresión de los movimientos democráticos y las creencias religiosas revelan su afinidad con la matanza tan cara al Partido Comunista Chino. Como el Partido Comunista Chino nació como sucursal del lejano oriente del comunismo internacional liderado por la Unión Soviética, Jiang le regala tierras chinas a ese país,
mostrándose experto en la traición tan familiar para el Partido Comunista Chino. Jiang Zemin y el Partido Comunista Chino comparten orígenes e historias deshonrosas. Por esta razón, coinciden en su marcado sentido de inseguridad sobre su poder. Jiang Zemin y el Partido Comunista Chino temen por igual a los principios de verdad, benevolencia y tolerancia. La historia del movimiento comunista internacional se escribió con la sangre de cientos de millones de personas. Casi todos los países comunistas pasaron por un proceso similar a la represión contrarrevolucionaria impulsada por José Stalin en la ex Unión Soviética. Se masacró a millones o aún decenas de millones de personas inocentes. En la década de 1990, la Unión Soviética se disolvió y Europa Oriental experimentó cambios drásticos. De la noche a la mañana, el bloque comunista perdió más de la mitad de su territorio. El Partido Comunista Chino aprendió de esa lección y vio que cesar las persecuciones y permitir el derecho a la libertad de expresión significaban cavar su propia tumba. Si permitiera a la gente expresarse libremente, ¿cómo podría el Partido Comunista Chino encubrir sus atrocidades sangrientas? ¿Cómo podría justificar su ideología fraudulenta si abandonara las persecuciones y la gente no padeciera amenazas y miedos? ¿No se atrevería ésta a elegir una forma de vida y una creencia distinta al comunismo? En este caso, ¿cómo mantendría el Partido Comunista la base social esencial para su supervivencia? El Partido Comunista Chino es el mismo, más allá de cualquier reforma superficial que haya practicado. Después de la masacre del 4 de junio, Jiang Zemin llamó a eliminar cualquier factor de inestabilidad durante su etapa embrionaria. Dominado por el miedo, concluyó que jamás dejaría de mentirle al pueblo y que seguiría reprimiéndolo hasta que su capacidad de movilización quedará reducida a cero. Falun Gong surgió en China durante este periodo. Al principio, muchas personas consideraban a esta práctica un qigong especialmente efectivo para la curación de enfermedades y el fortalecimiento de la salud. Con el tiempo, la gente gradualmente se fue dando cuenta de que la esencia de Falun Gong no estaba en sus 5 ejercicios sencillos, sino más bien en sus enseñanzas que guían a la gente a mejorar como personas sobre la base de sus 3 principios: verdad, benevolencia y tolerancia. Falun Gong enseña verdad, benevolencia, tolerancia. El Partido Comunista, mentira, odio, lucha. Falun Gong fomenta verdad, decir la verdad y realizar acciones verdaderas. El Partido Comunista Chino se apoya en la mentira para lavar el cerebro de la gente. Si todos los ciudadanos dijeran la verdad, el pueblo podría enterarse de que el Partido Comunista Chino creció congraciándose con la Unión Soviética, asesinando, secuestrando, huyendo cuando lo juzgaba conveniente, cosechando opio, sacando rédito de la causa de repeler la invasión japonesa y demás. El Partido Comunista Chino una vez afirmó: no se puede lograr nada importante sin mentir. Después de que subió al poder, el Partido Comunista Chino inició sucesivas campañas políticas de represión e incurrió en innumerables deudas de sangre. Impulsar la verdad es una forma de acercar al Partido Comunista Chino a la desaparición. Falun Gong fomenta benevolencia, tal como pensar primero en los demás
y obrar bien con los otros en todas las circunstancias. El Partido Comunista Chino siempre apoyó las llamadas luchas brutales y las represiones despiadadas. El modelo héroe del Partido Comunista Chino, Lei Feng, dijo una vez: debemos de tratar a nuestros enemigos sin piedad, con la frialdad del invierno. En realidad, el Partido Comunista Chino no solo dispensa este trato a sus enemigos, sino que no hace diferencia con sus propios miembros. Los fundadores del Partido Comunista Chino, los comandantes supremos y mariscales, incluso un presidente del país, han sido víctimas de interrogatorios despiadados, golpizas salvajes y torturas miserables de su propio partido. La matanza de los llamados enemigos de clase fue tan brutal que pone los pelos de punta a quien oiga su relato. Si la benevolencia hubiera reinado en la sociedad, las campañas masivas basadas en la inmoralidad nunca habrían tenido lugar. El Manifiesto Comunista establece que la historia de las sociedades pasadas y presentes es la historia de las luchas de clase. Esta evidencia la concepción del Partido Comunista sobre la historia y el mundo. Falun Gong, por el contrario, fomenta buscar dentro de uno mismo para encontrar los propios errores de conducta de cara a un conflicto. Este concepto introspectivo, que se limita al propio ser, se opone diametralmente a la filosofía externa de lucha y ataque del Partido Comunista Chino. La lucha ha sido el medio privilegiado por el Partido Comunista para obtener el poder y sobrevivir. El partido periódicamente inicia campañas para eliminar a grupos determinados de personas para revivir su espíritu de lucha revolucionaria. El proceso se repite con la violencia y engaño para fortalecer y renovar el miedo de la población y así perpetuarse en el poder. Desde el punto de vista ideológico, la filosofía del Partido Comunista para sobrevivir está en ir en contra de las enseñanzas de Falun Gong. La gente con creencias justas no tiene miedo, mientras que el Partido Comunista Chino se apoya en el miedo de la gente para mantener su poder. La gente que abraza la verdad no siente temor. Los cristianos sufrieron la persecución de los emperadores romanos durante 3 siglos. Muchos fueron decapitados, quemados vivos, ahogados y aún arrojados a los leones o los tigres. Sin embargo, no renunciaron a su fe. Cuando el budismo experimentó la tribulación del Dharma, en su historia, sus practicantes actuaron de manera similar y siguieron su credo. La propaganda ateísta consiste en hacer creer a la gente que no hay cielo ni infierno, ni hay retribución kármica, y que así la gente abandone las restricciones de la conciencia y se concentre en la riqueza y el confort como la realidad de este mundo. De esta manera, la debilidad de la naturaleza humana se vuelve manipulable y con la intimidación y la tentación se puede controlar al pueblo. No obstante, las personas con una creencia justa pueden ver a través de la vida y la muerte y no viven bajo las ilusiones del mundo secular. Las tentaciones del mundo terrenal y las amenazas que pesan sobre su vida se vuelven ligeras como una pluma, lo que le quita al Partido Comunista su principal factor de manipulación. Los altos estándares morales de Falun Gong incomodan al Partido Comunista Chino. Después de la matanza del 4 de junio de 1989, la ideología del Partido Comunista Chino se quebró por completo. En agosto de 1991,
el Partido Comunista de la Unión Soviética colapsó, a la que siguieron cambios drásticos en Europa del Este. Esta situación generó miedo y presión enormes en el Partido Comunista Chino. La legitimidad de su gobierno y el panorama de su supervivencia enfrentaron desafíos sin precedentes al toparse con grandes crisis. El Partido Comunista Chino ya no podía unir a sus miembros bajo las doctrinas originales del marxismo, el leninismo y el maoísmo. Entonces optó por la corrupción total como modo de preservar la lealtad de los miembros del partido. En otras palabras, los que siguieran al lado del partido obtendrían beneficios personales a través de la corrupción y la malversación de fondos, una oportunidad imposible para los no miembros, especialmente después del viaje de Deng Xiaoping por el sur de China en el año de 1992, la especulación de los funcionarios de gobierno y la corrupción en las inversiones de bienes y raíces y la bolsa de comercio se volvieron desenfrenadas. La costumbre de mantener relaciones con más de una mujer y el contrabando se extendieron a todas partes. La pornografía, el juego de azar y la droga se esparcieron como una epidemia por toda China. Aunque quizá no sea justo decir que no hubo ni una buena persona dentro del Partido Comunista Chino. Hace tiempo que la opinión pública perdió la confianza en la batalla anticorrupción del Partido Comunista Chino y cree que más de la mitad de los funcionarios de rango intermedio y alto son corruptos. Al mismo tiempo, los elevados principios morales demostrados por los practicantes de Falun Gong, con sus postulados de verdad, benevolencia y tolerancia, llegaron al corazón del pueblo. Falun Gong atrajo a 100 millones de personas que comenzaron a practicarlo. Este espejo de moralidad de Falun Gong empezó a reflejar todo lo que no era recto dentro del Partido Comunista Chino. El Partido Comunista Chino se consume en celos por cómo se difunde y se maneja Falun Gong. La manera en que se propaga Falun Gong es de una persona a persona y de corazón a corazón. Tiene una estructura administrativa no rígida y cualquiera puede participar o abandonar la práctica cuando lo desee, algo opuesto a la rigidez del Partido Comunista Chino. A pesar de su organización rigurosa, el estudio político y las actividades grupales de frecuencia semanal o mayor en las sedes del Partido Comunista Chino existen solo en la teoría. Pocos miembros del Partido Comunista Chino están de acuerdo con su ideología. Del otro lado, los cultivadores de Falun Gong practican activamente los principios de verdad, benevolencia y tolerancia. Debido al poderoso efecto de Falun Gong para mejorar la salud física y mental de la gente, el número de practicantes creció exponencialmente. Los practicantes estudiaban los libros del señor Li Hongzhi y difundían Falun Gong a partir de un deseo personal. En solo 7 años, el número de estudiantes de Falun Gong pasó de 0 a 100 millones. En esos años se podía oír en casi todos los parques de China la música de las prácticas matutinas de los ejercicios de Falun Gong. El Partido Comunista afirmaba que Falun Gong compite por las masas con el Partido Comunista Chino y que es una religión. De hecho, lo que le da a Falun Gong a la gente es una cultura y una forma de vida. Se trata de una cultura ancestral, de las raíces de la tradición china, que el pueblo había extraviado mucho tiempo atrás.
Jiang Zemin y el Partido Comunista temen a Falun Gong, porque una vez que el pueblo recupera la moralidad tradicional, ninguna fuerza puede impedir su rápida difusión. Las creencias tradicionales chinas habían sido alteradas o directamente aniquiladas por el Partido Comunista desde hace décadas. Recuperar la tradición se convierte en la elección de la historia, el camino de retorno elegido por la mayoría de la gente, después de tribulaciones y amarguras. Cuando se le da la posibilidad de optar, la gente podría distinguir entre lo recto y lo incorrecto, y es más probable que elija el primer camino. Esto justamente constituye una negación y un abandono de lo propuesto por el Partido Comunista. Es como hacer blanco en la debilidad letal del Partido Comunista chino. Cuando el número de personas que practicaba Falun Gong superó el de los miembros del Partido Comunista, resulta fácil imaginar la magnitud de sus celos y su miedo. En China, el Partido Comunista chino ejerce un control total sobre todos los sectores de la sociedad. En las áreas rurales hay sucursales del Partido Comunista chino en cada poblado. En las ciudades hay sedes del partido en todas las oficinas administrativas de cada barrio. En el ejército, el gobierno y las empresas, las sucursales del Partido Comunista chino llegan hasta las mismas raíces. El monopolio absoluto y la manipulación total son medidas esenciales que toma el Partido Comunista chino para mantener su régimen. La Constitución china describe eufemísticamente este fenómeno como persistir el liderazgo del partido. En la vereda de enfrente, los estudiantes de Falun Gong se inclinan obviamente por los principios de verdad, benevolencia y tolerancia. El Partido Comunista chino consideró que esto refutaba el liderazgo del partido, algo inaceptable en sus parámetros. El Partido Comunista considera el teísmo de Falun Gong como una amenaza para la legitimidad del régimen comunista. Una auténtica creencia teística aparece como un desafío significativo para el Partido Comunista, ya que la legitimidad de su régimen se origina en el llamado materialismo histórico y el deseo de construir un paraíso en la tierra. El Partido Comunista chino solo puede depender del liderazgo de la Brigada del Mundo, es decir, el Partido Comunista. Mientras tanto, la práctica del ateísmo le permite al Partido Comunista interpretar libremente qué es la virtud y qué es bueno o malo. Como resultado, prácticamente no queda inmoralidad ni distinción entre el bien y el mal sobre la cual debatir. Lo único que el pueblo tiene que recordar es que el partido es siempre grandioso, glorioso y está en lo correcto. Sin embargo, el teísmo le brinda a la gente un parámetro inalterable sobre el bien y el mal. Los practicantes de Falun Gong evalúan lo correcto o errado sobre la base de verdad, benevolencia y tolerancia. Esto obviamente mina la labor constante del Partido Comunista chino para unificar el pensamiento de la gente. Si profundizamos en nuestro análisis, aparecen muchas otras razones. Sin embargo, cualquiera de las 5 razones mencionadas es letal para el Partido Comunista chino. De hecho, Jiang Zemin prohíbe Falun Gong por estas razones. Jiang Zemin comenzó su carrera mintiendo sobre su pasado, por lo que obviamente le teme a la verdad. Mediante la represión del pueblo, obtuvo éxito y poder inmediatos, por lo que es lógico que no comulgue con la benevolencia. Conservó su poder, urdiendo luchas políticas en el seno del partido, por lo que no suscribe a la tolerancia. Un pequeño incidente nos revela
cuán estrecha es su mentalidad y cuán arraigado el corazón de envidia de Jiang Zemin. El Museo de las Ruinas Culturales de Hemidu del condado de Yuyao, ahora ciudad en la provincia de Shenyang, es un importante sitio histórico y cultural cuya preservación está a cargo del Estado. Descubiertas en 1973, las ruinas culturales de Hemidu, de 7.000 años de antigüedad, se cuentan entre los restos arqueológicos más importantes de la nueva edad de piedra china. Originalmente, Zhao Xi escribió la placa para el museo. Expresidente del Congreso Popular Nacional Chino. En septiembre de 1992, cuando Jiang Zemin visitó el museo y vio la inscripción de Zhao Xi, su expresión denotó una honda preocupación. Todos los presentes se pusieron muy nerviosos porque sabían que Jiang no soportaba a Zhao Xi y que a Jiang le gusta ostentar que puede dejar una inscripción donde quiera que esté, como cuando visitó la policía de tráfico del Departamento de Seguridad Pública de la ciudad de Jinan y la Asociación de Ingenieros Retirados de la ciudad de Shenzhou. El personal del museo no se atrevió a ofender a Jiang Zemin, y así, en mayo de 1993, con la excusa de una remodelación, el museo reemplazó la inscripción de Zhao Xi por una de Jiang. Se dice que Mao Zedong es el autor de los 4 volúmenes de escrituras profundas y llenas de poder, mientras que las obras selectas de Deng Xiaoping incluyen una teoría del gato con un dejo de ideología práctica. Jiang Zemin exprimió su cerebro, pero solo pudo producir 3 oraciones cuyo autor verdadero sería Wang Yuning, aunque él afirma ser el responsable de los 3 representantes. Lo escrito por Jiang se publicó en un libro que recibió la difusión del Partido Comunista Chino. En todos los estamentos de las organizaciones gubernamentales. De cualquier manera, solo se vendió porque se obligó a la gente a comprarlo. Con todo, los miembros del partido no respetan a Jiang Zemin. Los miembros del partido no respetan a Jiang Zemin en lo más mínimo. Estos difundieron chismes sobre su relación con una cantante y episodios vergonzosos, como cuando cantó "Oh Sole Mío" durante un viaje al extranjero, o cuando se puso a peinarse frente al rey de España, cuando el fundador de Falun Gong, el señor Li Gongxi, nacido como un ciudadano común, daba una conferencia. La sala se llenaba de profesores, expertos y estudiantes chinos de universidades extranjeras. Mucha gente con títulos de posgrado universitario viajaba miles de kilómetros para escuchar sus charlas. Cuando el señor Li hablaba con elocuencia durante varias horas, lo hacía sin apuntes de ningún tipo. Después podía transcribirse la grabación y publicarse como libro acabado. Todo esto resultaba intolerable para Jiang Zemin, un ser vanidoso, celoso y mezquino. Jiang Zemin vive una vida de derroche, lujo y corrupción. Gastó 900 millones de yuanes, más de 110 millones de dólares, en un avión lujoso para su uso personal, para los negocios de su hijo. Usó el nepotismo para colocar a familiares y protegidos en puestos que superan el nivel ministerial, y tomó medidas extremas para encubrir la corrupción y los crímenes en su entorno. Por todas estas razones, Jiang tiene miedo de que el poder moral de Falun Gong, el tópico del cielo y el infierno, así como el principio de que el bien y el mal reciben su retribución correspondiente, sean reales
como enseña Falun Gong. Si bien Jiang tuvo en sus manos el mayor poder del Partido Comunista Chino, dada su falta de capacidad y logros políticos, siempre temió perder su poder, como resultado de las despiadadas luchas internas del Partido Comunista Chino. Intenta cuidar en exceso su condición de núcleo del poder. Para eliminar la oposición, urdió maniobras que borraban a sus enemigos políticos Yang Shangkun y su hermano Yang Baibing en el 15º y 16º Congresos Nacionales del Comité del Partido Comunista Chino, celebrados en 1997 y 2002, respectivamente. Yang obligó a sus opositores a abandonar sus cargos. Por otro lado, desconociendo las normas, él no hace lo mismo y se aferra con desesperación al poder. En 1989, después de la masacre de Tiananmen, Jiang Zemin daba una conferencia de prensa para periodistas chinos y extranjeros como flamante secretario del Partido Comunista Chino. Un periodista francés le preguntó por el paradero de una estudiante universitaria que, debido a su participación en el incidente del 4 de junio en la plaza Tiananmen, había sido trasladada a un campo de la provincia de Sichuan, donde había sido puesta al cargar ladrillos y había sufrido violaciones reiteradas de campesinos locales. Yang respondió: yo no sé si lo que dice usted sobre las violaciones es verdad o no, pero esta mujer es una maleante. Durante la Revolución Cultural, Zhang Xinxin, una intelectual china a la que el Partido Comunista Chino torturó hasta la muerte por decir la verdad durante la Revolución Cultural. La violaron repetidamente y le cortaron la garganta para que no pudiera revelar la verdad. Durante su detención en prisión, probablemente Jiang Zemin creyera que también se lo merecía. Este episodio permite apreciar la mentalidad criminal y despiadada de Jiang Zemin. En resumen, la sed de poder dictatorial de Jiang Zemin, su crueldad y su temor a la verdad, benevolencia, tolerancia, son las razones de su irracional campaña de eliminación de Falun Gong, algo que está en un todo de acuerdo con la manera en que opera el Partido Comunista Chino.
Tercero, Jiang Zemin y el Partido Comunista Chino conspiran en sociedad. Jiang Zemin es conocido por ostentar su poder y hacer trampa, también por su incompetencia e ignorancia. Pese a que deseaba con toda alevosía exterminar a Falun Gong por sus propios medios, no hubiera podido hacer demasiado, ya que esta práctica está arraigada en la cultura tradicional china y se expandió al punto de adquirir una amplia base social. Sin embargo, la maquinaria de violencia del Partido Comunista Chino, perfeccionada mediante múltiples campañas de exterminio, estaba en su plenitud y también deseaba eliminar a Falun Gong. Entonces, como el fuego alimentado por el viento, Jiang Zemin aprovechó su posición como secretario general del partido y personalmente lanzó la persecución contra Falun Gong. Jiang y el Partido Comunista Chino se potenciaron para la persecución y el efecto fue como una avalancha causada por los gritos de un escalador. Antes de que Jiang emitiera la orden oficial para perseguir a Falun Gong, el Partido Comunista Chino ya había empezado a perseguir, monitorear, investigar e inventar acusaciones contra esta práctica. El espectro perverso del comunismo instintivamente sintió amenazada su supervivencia por la verdad, benevolencia, tolerancia, y aún más por el crecimiento sin precedentes del número de practicantes. Desde 1994 hubo agentes encubiertos de la seguridad pública del Partido Comunista Chino infiltrados en Falun Gong, pero estos no pudieron descubrir ninguna falta. Algunos incluso iniciaron genuinamente la práctica. En 1996, el diario Wang Min violó las 3 restricciones, una política de Estado con referencia a las prácticas de Qigong: no abogar, no intervenir ni condenar las actividades de Qigong, al publicar un artículo que denunciaba la ideología de Falun Gong. Después de eso, políticos con formación en la seguridad pública, sosteniendo con el título de científicos, continuaron el acoso. A principios de 1997, Luo Gan, secretario del Comité Político y Judicial del Comité Central del Partido Comunista Chino, utilizó su poder y ordenó al Departamento de Seguridad Pública llevar adelante una investigación nacional de Falun Gong para encontrar acusaciones que justificaran su prohibición. Después de que se recibió información de todo el país, no se había descubierto nada incriminatorio. Luo Gan emitió la circular número 555 del año 1998, llamada Notificación del comienzo de una investigación sobre Falun Gong, a través de la primera división del Ministerio de Seguridad Pública, también conocido como Oficina de Seguridad Política. Primero, acusó a Falun Gong de ser una secta perversa y después ordenó a los departamentos de policía de todo el país que lo investigasen sistemáticamente con agentes encubiertos para encontrar evidencia. Las pesquisas no detectaron nada que respaldara las acusaciones. Antes de que el Partido Comunista Chino pudiera comenzar su represión a Falun Gong, necesitaba a la persona adecuada para impulsar los mecanismos de eliminación. Era decisivo cómo manejase el tema la cabeza del Partido Comunista Chino. Al ser un individuo, el jefe del Partido Comunista Chino, y la maldad de la naturaleza humana. Si hubiese elegido seguir su lado bueno, podría haber contenido temporariamente el estallido de la naturaleza perversa del partido. Si no, su naturaleza malvada se manifestaría en plenitud. Durante el movimiento democrático
estudiantil de 1989, Zhao Zijian, el entonces secretario general del Comité Central del Partido Comunista Chino, no tenía intención de reprimir a los estudiantes. Sin embargo, los 8 antiguos integrantes de la cúpula del partido insistieron en la represión. Deng Xiaoping dijo en ese momento: matar a 200.000 personas a cambio de 20 años de estabilidad. Los 20 años de estabilidad en realidad eran 20 años de régimen del Partido Comunista Chino. Esta idea se adecuaba al objetivo fundamental del Partido Comunista Chino: ser una dictadura, por lo que fue aprobada. Con respecto a Falun Gong, de los 7 miembros del Comité Permanente de la Oficina Política del Comité Central, con respecto a Falun Gong, de los 7 miembros del Comité Permanente de la Oficina Política del Comité Central del Partido Comunista Chino, Jiang Zemin fue el único que insistió en la represión. La excusa que Jiang utilizó fue que la maniobra posibilitaba la supervivencia del partido y del país. Esto tocó la fibra íntima del Partido Comunista Chino y reavivó su tendencia a la lucha armada. La intención de Jiang Zemin de mantener su poder personal y la del Partido Comunista Chino de mantener una dictadura unipartidaria confluyeron en ese punto. En la noche del 19 de junio de 1999, Jiang Zemin presidió una conferencia de funcionarios de alto rango del Partido Comunista Chino. Allí obvió las leyes con su poder político y unificó personalmente los puntos de vista de los miembros del Comité Permanente de la Oficina Política y por su cuenta decidió con un golpe sobre la mesa lanzar la represión masiva de Falun Gong. Proscribió esta práctica en nombre del gobierno chino y así engañó a todo el pueblo. El gobierno chino y el Partido Comunista Chino, con sus métodos violentos, usaron toda su artillería contra millones de practicantes inocentes de Falun Gong. Si el secretario general del Partido Comunista Chino en ese momento no hubiera sido Jiang Zemin, la persecución a Falun Gong no se habría llevado a cabo. En ese aspecto podemos decir que el Partido Comunista Chino utilizó a Jiang Zemin. Por otro lado, si el Partido Comunista Chino no hubiera cometido tantos crímenes sangrientos con su naturaleza inmoral, criminal y salvaje, no habría visto a Falun Gong como una amenaza. Sin el control total e invasivo del Partido Comunista Chino sobre cada sector de la sociedad, la intención de Jiang Zemin de eliminar a Falun Gong no hubiera contado con el respaldo organizativo, financiero y propagandístico, ni el apoyo diplomático, de personal y de equipamiento, ni el del sistema penitenciario, de la policía, del Departamento de Seguridad Nacional, ni la adhesión de los círculos religiosos, científicos y tecnológicos, de los sindicatos de trabajadores, las asociaciones juveniles y femeninas y demás. En este otro aspecto, podemos decir que Jiang Zemin utilizó al Partido Comunista Chino. Cuarto, ¿cómo utiliza Jiang Zemin al Partido Comunista Chino para perseguir a Falun Gong? Aprovechando el principio
organizacional del Partido Comunista Chino de que todos los miembros del partido deben subordinarse al Comité Central. Jiang Zemin explotó la maquinaria estatal controlada por el Partido Comunista Chino para perseguir a Falun Gong. El aparato estatal incluye al ejército, los medios de comunicación, el personal de seguridad pública, la policía, los paramilitares, las fuerzas públicas de seguridad, el sistema judicial, el Congreso Nacional Popular, el personal diplomático, así como los grupos religiosos falsos. El ejército y los paramilitares participaron directamente en el arresto y secuestro de practicantes de Falun Gong. Los medios de noticias de China colaboraron con el régimen de Jiang, echando a rodar calumnias sobre Falun Gong. El sistema de inteligencia estatal sirve personalmente a Jiang Zemin, proveyéndole información e inventando acusaciones. El Congreso Nacional Popular y el sistema judicial aportan un manto de legalidad y un disfraz de constitucionalidad para justificar los crímenes cometidos por Jiang Zemin y el Partido Comunista Chino, y así engañar al pueblo. Estas agrupaciones se convirtieron en instrumentos al servicio y protección de Jiang Zemin. Al mismo tiempo, el sistema diplomático esparce mentiras en la comunidad internacional y seduce a gobiernos extranjeros, funcionarios calificados y periodistas internacionales con premios políticos y económicos para que mantengan silencio sobre la persecución a Falun Gong. Durante la conferencia de trabajo, el Comité Central, donde se ordenó la eliminación de Falun Gong, Jiang Zemin declaró: "Me cuesta creer que el Partido Comunista Chino no pueda derrotar a Falun Gong". La estrategia de eliminación estableció 3 estrategias políticas: dañar la reputación de los practicantes de Falun Gong, arruinarlos económicamente y destruirlos físicamente. Lo que siguió fue una campaña de exterminio total. Utilizar los medios de comunicación para bloquear la información. La tarea de dañar la reputación de los practicantes de Falun Gong la llevan a cabo los medios de comunicación, bajo el control absoluto del Partido Comunista Chino. El 22 de julio de 1999, el tercer día de arrestos de practicantes de Falun Gong en todo el país, los medios de noticias lanzaron una campaña masiva de propaganda anti-Falun Gong. Por ejemplo, durante el último semestre de 1999, la televisión central china CCTV de Beijing destinó 7 horas diarias a la transmisión de montajes falsos que difundían mentiras sobre Falun Gong. Estos programas se iniciaban con discursos falsificados de Li Gongxi, fundador de Falun Gong, y seguían con casos de suicidios, asesinatos o muertes por negarse a recibir tratamiento médico. No escatimaron medios para difamar e incriminar a Falun Gong y a su fundador. Un caso muy difundido ocurrió cuando una cita de Li Gongxi durante un acto público, la llamada explosión de la Tierra no es real. Le quitaron la palabra no y la dejaron como la explosión de la Tierra es real, con lo que el Partido Comunista Chino afirmaba que Falun Gong propagaba teorías del fin del mundo. También se emplea el subterfugio para engañar al público, por ejemplo, imputando por los delitos de criminales comunes a practicantes de Falun Gong. Un asesinato cometido en Beijing por una persona con desórdenes mentales en nombre de Fu Yiming
y una muerte por envenenamiento causada por un mendigo de la provincia de Xinjiang se atribuyeron a Falun Gong. El Partido Comunista Chino usa los medios de comunicación para instigar el odio en el público indefenso, en la búsqueda de justificaciones y respaldo para una persecución impopular y sangrienta. Más de 2.000 periódicos, más de 1.000 revistas y cientos de radios y canales de televisión locales, bajo el control absoluto del Partido Comunista Chino, se vieron sobrepasados en la campaña de difamación de Falun Gong. Estos programas de difamación fueron enviados al resto del mundo a través de las agencias de noticias oficialistas Xinhua, Servicio de Noticias de China, y Agencia de Noticias de Hong Kong y de otros medios controlados en el extranjero por el Partido Comunista Chino. Según estadísticas incompletas, en solo medio año se publicaron o transmitieron más de 300.000 artículos de noticias o programas difamatorios de Falun Gong, con el resultado de la contaminación mental de miles de personas de todo el mundo. En embajadas y consulados chinos del extranjero se expusieron gran cantidad de publicaciones y discos compactos que criticaban y pretendían revelar la supuesta verdad sobre Falun Gong. En el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores chino se abrieron columnas especiales para este fin. Además, durante la cumbre de cooperación económica del Asia-Pacífico realizada en Nueva Zelanda a fines de 1999, Jiang Zemin, dejando de lado cualquier protocolo, distribuyó panfletos con calumnias sobre Falun Gong a cada uno de los jefes de Estado de los más de 10 países asistentes. En Francia, Jiang Zemin, con una clara violación a la Constitución china, tildó a Falun Gong de secta perversa ante los medios de comunicación extranjeros para arruinar la reputación de los practicantes de Falun Gong. La nube negra de opresión que no dejaba respirar al país anunciaba que algo tan trágico como la revolución cultural se ceñía una vez más sobre el firmamento chino. Más despreciable y perverso fue el incidente conocido como la autoinmolación, montado en enero del año 2001, difundido hacia todo el mundo a una velocidad sin precedentes por la agencia Xinhua para incriminar a Falun Gong. Numerosas organizaciones internacionales como la ONG, Agencia Internacional de Educación y Desarrollo de las Naciones Unidas, IED, de Ginebra, criticaron al gobierno chino por difundir un documento falso montado para las cámaras, con el fin de engañar a la opinión pública. Un miembro del equipo que filmó el documento admitió que algunas de las secuencias fueron rodadas después del hecho. El alma de villano del Partido Comunista Chino quedaba expuesta una vez más. Uno no podía dejar de preguntarse cómo estos discípulos de Falun Gong, que encaraban la muerte estoicamente, podían ser tan cooperativos con las autoridades del Partido Comunista Chino como para dejarlos filmar nuevamente las imágenes de la autoinmolación. Ninguna mentira puede sobrevivir a la luz del día. Al mismo tiempo que hacía circular calumnias e inventaba mentiras, el Partido Comunista Chino empleaba todo su poderío para censurar la difusión de información. Sin medir consecuencias, ocultaba todos los informes extranjeros que hablaban sobre las actividades
de Falun Gong, así como cualquier defensa razonable de sus practicantes. Se destruyeron todos los libros y otros documentos de Falun Gong sin excepción. Se tomaron medidas extremas para que ningún medio de prensa extranjero pudiese entrevistar a practicantes de Falun Gong en China, como deportar de China a periodistas y ejercer presión sobre las agencias extranjeras. El Partido Comunista Chino también adoptó medidas extremas para silenciar a los practicantes que desde China intentaban transmitir la situación real de Falun Gong al resto del mundo, así como para eliminar el material que documentaba la persecución inhumana del gobierno. Li Yanhua, una mujer de unos 60 años de la ciudad de Daxijian, provincia de Liaoning, fue secuestrada por la policía cuando entregaba material sobre la persecución de Falun Gong el 1 de febrero del año 2001 y en cautiverio recibió golpes que le causaron muerte. Para ocultar su crimen, la policía declaró que la mujer murió por un trance hipnótico inducido por Falun Gong. Solo en la Universidad Tsinghua, más de una docena de profesores y estudiantes recibieron largas penas de prisión por entregar material sobre Falun Gong. Después que se conoció públicamente de la violación en prisión de Wei Xinyuan, una practicante de Falun Gong que hacía un posgrado en la Universidad de Chongqing, 7 practicantes fueron inculpados y recibieron largas condenas. La imposición de multas y el registro de hogares sin que exista un proceso judicial. El aparato del Partido Comunista Chino, en pleno, ha llevado a cabo una política de quebrar a los discípulos de Falun Gong económicamente. En más de un lustro de persecución, se impuso multas a cientos de miles de practicantes de Falun Gong por cantidades de 4 y hasta 5 dígitos en yuanes, con el objetivo de intimidarlos y arruinar su economía. Sin ninguna justificación a la vista, gobiernos locales, unidades de trabajo, la policía y departamentos de seguridad pública imponen castigos económicos arbitrariamente. A los que pagan no se les da ningún tipo de recibo
ni se les hace referencia a ningún artículo de la ley, como la explicación de las multas, ya que no existe ningún principio legal que la sustente. El registro y saqueo de hogares es otra forma de robo e intimidación infligido sobre los practicantes de Falun Gong. Quienes no abandonan la práctica son víctimas de cateos policiales sin orden judicial a toda hora. La policía confisca el dinero y otros objetos de valor sin justificación alguna. En áreas rurales se llevan bolsas de granos y otros productos alimenticios. De igual manera, no se guarda ningún registro ni se emiten recibos por ninguno de los artículos secuestrados a los practicantes. Normalmente, la policía se queda con el botín. Al mismo tiempo, los cultivadores de Falun Gong padecen el castigo de ser despedidos de su trabajo. En el campo, las autoridades amenazan con confiscar las tierras de los practicantes. El Partido Comunista Chino no pasa por alto ni siquiera a los ancianos jubilados, quienes pierden sus pensiones y sufren el desalojo de su vivienda. A algunos practicantes de Falun Dafa que realizan negocios se le confiscan las propiedades y se les congelan las cuentas bancarias. Para aplicar esta política, el Partido Comunista Chino empleó la estrategia de adjudicar culpas por asociación. Esto significa que si se encuentran practicantes de Falun Gong en cualquier unidad de trabajo particular o empresa estatal, los jefes y los empleados de esas unidades no reciben bonificaciones ni ascensos. El objetivo es instigar el odio contra quienes cultivan Falun Gong en la sociedad. Los familiares cercanos y lejanos de los practicantes también reciben la amenaza del despido laboral, de la expulsión escolar de sus hijos y del desalojo de la vivienda. Todas medidas que sirven a un único propósito: cortar todas las fuentes de ingresos posibles de los practicantes de Falun Gong para que así abandonen su fe. La tortura brutal y el asesinato desenfrenado. La despiadada política de destruir físicamente a los discípulos de Falun Gong es llevada a cabo principalmente por la policía, la fiscalía y el sistema judicial. Según estadísticas no oficiales, a enero del año 2005, al menos 1.290 practicantes de Falun Gong murieron en la campaña de persecución iniciada hace más de un lustro. Las muertes ocurrieron en más de 30 provincias, regiones autónomas y municipalidades, bajo la dirección del gobierno central. Al 1 de octubre del año 2004, la provincia con el mayor número de muertes registrada era Heilongjiang, seguida por Jilin, Liaoning, Hebei, Shandong, Sichuan y Hubei. La menor de las víctimas solo tenía 10 meses de vida. Era el hijo de Wang Lixuan, del pueblo de Guoyun, provincia de Shandong, y el más anciano, 82 años, llamado Yang Yongshuo, del pueblo de Qingshan, provincia de Sichuan. Las mujeres suman de 51.3% de las víctimas. Las mayores de 50 representan el 38.86%. Hay funcionarios del Partido Comunista Chino que reconocen en privado que el número real de practicantes muertos en la persecución es mucho mayor.
Las torturas brutales sobre los practicantes de Falun Gong cubren un amplio abanico: golpes, azotes, torturas con descargas eléctricas, congelamiento, sujeción con sogas, largos periodos de permanecer esposados y encadenados, quemaduras con fuego, cigarrillos encendidos y hierros candentes, ser colgado con esposas, largos periodos de permanecer de pie o de rodillas, ser pinchados con bambú o cables metálicos, abuso sexual y violación. Solo son algunos ejemplos. En octubre del año 2000, un grupo de guardias del campo de trabajo forzado Masanjiang, en la provincia de Liaoning, desnudó a 18 mujeres practicantes de Falun Gong y las encerró con internos masculinos para que las violaran y abusaran de ellas a voluntad. Estos crímenes están registrados en su totalidad y son demasiados para enumerar. Otra forma común de tortura inhumana es el uso abusivo del tratamiento psiquiátrico. Se destina ilegalmente a instituciones psiquiátricas a practicantes de Falun Gong sin problemas mentales ni de salud, y una vez allí se les administra drogas desconocidas con la capacidad de destrozar el sistema nervioso central de una persona. Algunas víctimas sufrieron parálisis parciales o totales, otros perdieron la visión o la audición por completo, algunos tuvieron atrofia de músculos u órganos internos. Los hay que padecieron amnesia parcial o total y secuelas de retraso mental. Otros sufrieron un colapso mental y algunos murieron inmediatamente después de la administración de la droga. Los informes indican que el tratamiento psiquiátrico en practicantes de Falun Gong se aplica en 23 de las 33 provincias de China, en regiones autónomas y municipalidades bajo el control del gobierno central. Por lo menos 100 instituciones psiquiátricas en provincias, ciudades, condados o distritos participaron de la persecución. Analizando la cantidad y la distribución geográfica de los casos, se hace evidente que el uso abusivo de drogas psiquiátricas en cultivadores de Falun Gong es una política planeada, sistemática y de aplicación vertical. Se confinó al menos a 1000 practicantes sin trastornos mentales a instituciones psiquiátricas o centros de rehabilitación de drogadictos, obviamente contra su voluntad. A una gran cantidad se les inyectó y obligó a usar como alimento drogas con capacidad para destruir el sistema nervioso de una persona. Estas víctimas también permanecieron atadas con sogas y fueron torturadas con descargas eléctricas. Al menos 15 murieron solo por el exceso en las torturas. La oficina 610 extiende sus tentáculos más allá de la ley. El 7 de junio del año 1999, Jiang Zemin criticó sin fundamentos a Falun Gong en la reunión de la oficina política del Partido Comunista Chino. Calificó la cuestión de Falun Gong como una lucha política y definió a sus practicantes como los enemigos del Partido Comunista Chino. Estimuló así el reflejo violento del partido y ordenó montar la oficina de asuntos de Falun Gong en el Comité Central, como se creó el 10 de junio. Recibió el nombre de Oficina 610.
Se establecieron oficinas 610 en todo el país y en todos los niveles gubernamentales para ocuparse específicamente de los asuntos relacionados con la eliminación de Falun Gong. El comité político y judicial, los medios de comunicación, los órganos de seguridad pública, la fiscalía, las cortes populares y los órganos de seguridad nacional, subordinados al comité del Partido Comunista Chino, hacen el trabajo sucio de la oficina 610. La oficina 610 técnicamente rinde cuentas al Consejo de Estado, pero en realidad es una organización del partido que existe fuera del sistema del Estado y del gobierno chino y está exenta de cumplir las leyes locales o nacionales. Es una agrupación todopoderosa, muy similar a la Gestapo del nazismo, con facultades que exceden el sistema legal y judicial, y la libertad para emplear los recursos del país, como cree conveniente. El 22 de julio del año 1999, después de que Jiang Zemin emitiera la orden de eliminar a Falun Gong, la agencia de noticias Xinhua difundió discursos de funcionarios del Ministerio Central de Propaganda del Partido Comunista Chino, dando su apoyo total a la persecución a Falun Gong, impulsada por Jiang Zemin. Estos órganos cooperaron bajo la estricta organización del Partido Comunista para llevar a cabo el perverso plan de Jiang Zemin. Muchos casos evidencian que ni el Departamento de Seguridad Pública, ni la Fiscalía, ni la Corte Popular tienen poder para actuar por su cuenta en casos relacionados con Falun Gong. Todos tienen que acatar las órdenes de la oficina 610. Cuando los familiares de practicantes de Falun Gong, arrestados, detenidos y torturados, reclamaron ante los organismos de seguridad, la Procuraduría y las Cortes Populares recibieron como respuesta que todas las decisiones correspondían a la oficina 610. Sin embargo, la existencia de la oficina 610 no tiene base legal alguna. Cuando da órdenes, todos los órganos del sistema del Partido Comunista Chino, por lo general, no hay mandatos ni notificaciones escritas, solo comunicaciones orales. Además, está estipulado que quienes reciben las órdenes tiene prohibido registrarlas en audio o video. En audio o video, ni aún en una nota escrita. Este tipo de brazo temporario de la dictadura ha sido una táctica de uso frecuente en el Partido Comunista Chino. Una organización que ignora por completo la ley. En todas las purgas anteriores, el partido siempre empleó tácticas irregulares y estableció organizaciones temporarias irregulares, como el equipo central de la Revolución Cultural, que lideraba y difundía la tiranía del Partido Comunista por todo el país. Durante su largo reinado de violencia y despotismo, el partido creó el sistema de terrorismo de Estado más fuerte y despiadado, mediante la violencia, la mentira y la censura de la información. Su inhumanidad y su inigualable capacidad para el engaño muestran un alto nivel de profesionalismo. Su alcance y envergadura no registran precedentes. En todas las campañas políticas previas, el partido
acumuló experiencia en métodos sistemáticos y efectivos para reprimir, dañar y asesinar de las maneras más perversas, hábiles y engañosas que se puedan concebir. El caso del hombre que estranguló a su esposa porque no pudo soportar las amenazas y el acoso de la policía es el fruto maléfico del terrorismo de Estado ejecutado por el Partido Comunista Chino con elementos como las mentiras de los medios de comunicación, las presiones políticas y la culpa por asociación e intimidación con el objetivo de pervertir la naturaleza humana e incitar al odio, utilizando el poder militar y los recursos del Estado. El partido controla todas las fuerzas armadas estatales, una situación que le permite hacer y deshacer a voluntad, sin temor a represalias. En la persecución de Falun Gong, Jiang Zemin no solo empleó la policía y a los paramilitares, sino también a las Fuerzas Armadas durante julio y agosto del año de 1999, cuando cientos de miles e incluso millones de ciudadanos de todo el país marcharon pacíficamente a Beijing para pedir por Falun Gong. Se asignaron soldados en distintos sitios de la ciudad. Todos los accesos principales a Beijing se cercaron con soldados con armas de fuego cargadas. Estos cooperaban con la policía para interceptar y arrestar a los practicantes que iban a hacer su reclamo. Con la utilización de las Fuerzas Armadas, Jiang Zemin allanó el camino para la persecución sangrienta que se avecinaba. El partido controla las finanzas del Estado. Así, obtiene Jiang Zemin el respaldo financiero para perseguir a Falun Gong. Un alto funcionario del Departamento de Justicia de la provincia de Liaoning dijo una vez, durante una conferencia en el campo de trabajo forzado de Masanya, los recursos económicos invertidos para luchar contra Falun Gong exceden el gasto de una guerra. No se sabe con certeza aún cuánto de los recursos económicos del Estado y de lo producido por el trabajo del pueblo destinó el Partido Comunista Chino a perseguir a Falun Gong. No obstante, es simple advertir que se trata de cantidades astronómicas. En el año 2001, fuentes del Departamento de Seguridad Pública del partido informaron que solo en la plaza de Tiananmen el arresto de practicantes de Falun Gong representó el desembolso de entre 1.7 y 2.5 millones de yuanes por día, es decir, 620 y 910 millones de yuanes anuales. En todo el país, desde las ciudades hasta las áreas rurales más remotas, desde las comisarías locales y los departamentos de seguridad pública hasta el personal de todas las sucursales de la oficina 610, Jiang Zemin utilizó al menos a algunos millones de personas para su cacería. Solo el gasto en sueldos puede superar los 1.000 millones de yuanes por año. Además, Jiang Zemin gastó cifras exorbitantes en la expansión de los campos de trabajo forzado para albergar a los practicantes de Falun Gong y en la construcción de instalaciones para ejecutar sus lavados de cerebro. Por ejemplo,
En diciembre del año 2001, Jiang asignó 4.200 millones de yuanes a la construcción de centros de lavados de cerebro para transformar a los practicantes de Falun Gong. También recurrió a los incentivos económicos para que más gente participara en la persecución de Falun Gong. En muchas regiones, el premio por apresar a un practicante iba desde algunos miles hasta 10.000 yuanes. El campo de trabajo forzado de Masanjiang es uno de los lugares con mayor saña en la persecución de Falun Gong. En una ocasión premió al director del campo, de apellido Su, con 50.000 yuanes, y al vicedirector, de apellido Shao, con 30.000. Jiang Zemin, ex secretario general del Partido Comunista Chino, es la persona que impulsó, orquestó y dirigió la persecución contra Falun Gong, utilizando los mecanismos habituales del Partido Comunista Chino. Su responsabilidad es ineludible en este crimen histórico. De cualquier manera, si no hubiera estado el Partido Comunista Chino con su maquinaria de violencia gestada en numerosas operaciones políticas, Jiang Zemin no habría podido concretar sus planes macabros. Jiang Zemin y el Partido Comunista Chino se utilizan mutuamente, se exponen a la condena pública para enfrentar la verdad, benevolencia, tolerancia. Solo por sus intereses personales y partidarios. Esta confabulación es la razón verdadera de que un crimen tan trágico y absurdo pueda alguna vez haber ocurrido. Quinto, Jiang Zemin derroca al Partido Comunista Chino desde adentro. Para implantar el comunismo en China, el partido desarraigó la cultura tradicional china, a pesar de que la derrota aplastante del movimiento comunista internacional probó lo absurdo del comunismo en la práctica. El Partido Comunista Chino no ha tenido la capacidad, fuerza o deseo de regresar a las tradiciones chinas y abrir el camino para posibilitar una sociedad positiva no comunista. El sistema político del Partido Comunista Chino es totalitario y no permite que ninguna otra organización política participe en las políticas de Estado o comparta el poder del gobierno en China. Entonces, parece como que a China solo le resta esperar hasta que el tumor venenoso del comunismo estalle y se derrumbe, y junto con el Partido Comunista Chino quede desintegrado. Falun Gong es una práctica del pueblo, no política y sin ambiciones de poder. Surgió durante la década de 1990 y cambió el corazón de la gente, asimilando la cultura tradicional del pueblo y recuperando en silencio la cultura tradicional china. La difusión de Falun Gong ofrece la posibilidad de resolver los problemas de una manera compasiva y devolver la paz y la serenidad en la sociedad china. Cuando surgió esta práctica, mucha gente de visión amplia del Partido Comunista Chino también se dio cuenta de que su difusión cambiaría a la sociedad. Sin embargo,
Motivado por sus intereses egoístas, Jiang utilizó la maldad inherente al partido e impulsó en China una gigantesca cacería de cultivadores inocentes que siguen los principios de verdad, benevolencia y tolerancia. Lanzó una campaña punitiva contra una fuerza social que trae el mayor beneficio sin el menor daño para el país y la sociedad. Esta persecución no solo arrastra al país y al pueblo al crimen y al desastre, sino que también socava las bases del partido que la impulsa y terminará por derrumbarlo. Jiang Zemin utilizó al partido para poder desplegar los medios más ruines y combatir a Falun Gong. La ley, la moralidad y la humanidad resultaron perjudicadas con esta campaña, algo que destruye la credibilidad del régimen para mantenerse en el poder. El régimen de Jiang utilizó todos los recursos económicos, materiales y humanos de los que disponía para eliminar a Falun Gong, lo cual generó una pesada carga para el país y a la sociedad, así como una gran presión para la economía nacional. El Partido Comunista Chino no tiene como sostener mucho más a una persecución condenada al fracaso. Solo le queda usar los ahorros del pueblo, emitir bonos y seducir a los inversionistas extranjeros para mantenerla con vida. Durante la campaña, el Partido Comunista Chino y Jiang Zemin idearon todo tipo de tácticas macabras, brutales y traicioneras, para lo que recurrieron a todo su repertorio de traición y maldad. El Partido Comunista Chino y Jiang Zemin emplearon todos los recursos propagandísticos conocidos para infundir rumores, denigrar a Falun Gong y tener a mano excusas para la persecución. No obstante, hay un proverbio chino que dice que el papel no puede contener al fuego. Una vez que la mentira quede expuesta y la maldad se revele frente al fracaso de la persecución, su propaganda falsa nunca más podrá engañar al pueblo. El Partido Comunista Chino perderá entonces la credibilidad y junto con ella el corazón del pueblo para siempre. En 1999, al inicio de la campaña contra Falun Gong, Jiang Zemin afirmaba que el problema de Falun Gong se solucionará en 3 meses. A la luz de los acontecimientos, se advierte que el Partido Comunista Chino subestimó la fuerza de Falun Gong y el poder de la tradición y la fe. Desde tiempos remotos, el mal nunca pudo eliminar a los rectos. Es incapaz de erradicar la bondad del corazón de la gente. 5 años han pasado. Falun Gong todavía es Falun Gong. Más aún, Falun Gong se difundió por todo el mundo, mientras que Jiang Zemin y el Partido Comunista Chino sufrieron una severa derrota en este combate entre el bien y el mal. Y su naturaleza de engaño, violencia y maldad quedó por completo en evidencia. El tristemente célebre Jiang Zemin ahora está acosado por los problemas dentro y fuera de China y es objeto de numerosos juicios y apelaciones que buscan ponerlo en el banquillo de los acusados. En origen, el Partido Comunista Chino
quiso utilizar esta persecución para consolidar su poder dictatorial. Sin embargo, el resultado es que no solo no pudo recargar su energía, sino que, por el contrario, la agotó. Ahora, el Partido Comunista Chino entró en un camino sin retorno, del que nada podrá rescatarlo. Como un árbol marchito y podrido, caerá ante la mínima brisa. Cualquier sueño de rescatarlo va en contra la corriente de la historia. No solo será en vano, sino que destruirá el porvenir de quienes lo intenten. Conclusión. El ex secretario general del Partido Comunista Chino, Jiang Zemin, es quien ideó, impulsó y dirigió esta persecución perversa contra Falun Gong. Para ello, utilizó íntegramente el poder, la posición, la capacidad diplomática y la maquinaria política del Partido Comunista Chino. Carga con una responsabilidad irredimible en este crimen histórico. Por otro lado, si no hubiera habido un Partido Comunista Chino, Jiang Zemin nunca habría podido llevar a cabo esta malvada persecución. Desde su día de nacimiento, el Partido Comunista Chino se puso en contra de la rectitud y la bondad. Con la represión, con su herramienta preferida, y la persecución como su especialidad, el Partido Comunista Chino basó su reinado en el estricto control del pensamiento que debe seguir un régimen de partido único para sobrevivir. Por su naturaleza, el Partido Comunista teme la verdad, benevolencia, tolerancia, y ve a Falun Gong como el enemigo. Así, la represión y persecución a Falun Gong fue algo inevitable. Durante el ataque a la verdad, benevolencia y tolerancia, Jiang Zemin y el Partido Comunista Chino necesitaron imponer la falsedad, la maldad, la violencia, la tortura, el ensañamiento y la corrupción. La consecuencia fue la declinación de la moral, un proceso en el que todos resultaron afectados. La confabulación entre el Partido Comunista Chino y Jiang Zemin ató sus destinos. Falun Gong ahora quiere llevar a Jiang Zemin a la justicia. El día que Jiang deba responder por sus crímenes, el destino del Partido Comunista Chino quedará sellado. Los principios celestiales no van a tolerar que haya nadie que persiga inhumanamente a gente buena, que cultiva verdad, benevolencia y tolerancia. Las malas acciones de Jiang Zemin y el Partido Comunista Chino se convertirán en una lección profunda y eterna para la humanidad.